¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Esto es Piérdete, el programa de Navarra Televisión en el que queremos mostrarte algunos de los rincones que se esconden a lo largo y ancho de la comunidad foral. Durante los próximos 25 minutos nos vamos a acercar hasta la zona media de Navarra, concretamente hasta Mendigorría, una de las joyas patrimoniales de nuestra tierra. ¿Nos acompañas? Fue allá por los siglos I y II después de Cristo cuando la ciudad romana de Andelos vivió su máximo esplendor, alcanzando la condición de civitas y un importante desarrollo urbano. Se fundó sobre un asentamiento anterior con elementos culturales de la Edad de Hierro, que al parecer asimiló progresivamente y de forma pacífica la cultura romana. De todo aquello hoy nos queda un yacimiento arqueológico que nos susurra páginas de nuestro pasado y que espera ser conocido por todos. El museo que flanquea la entrada al yacimiento pretende que todo aquel que visite Andelos conozca algunas pinceladas de lo que supuso la llegada del Imperio Romano a tierra de vascones. El perfil del visitante es muy importante. ¿Qué perfil del visitante viene aquí? Pues es el de una persona con hambre y sed por el saber, fundamentalmente, y tiene varias características. Demanda muchísima información. El visitante que viene aquí, pero a su vez, como es un visitante que recorre muchos yacimientos, muchos enclaves naturales o culturales, es generoso y trae muchísima información. Entonces aquí es que es algo curioso, aquí circula la información y se hacen foros de intercambio de yacimientos, de intercambio cultural. Te traen información de nuevos hallazgos arqueológicos, de enclaves recónditos que ni siquiera sabes que existen, y yo a la vez pues voy divulgando esa sabiduría. Es una persona ligada a ese movimiento de turismo slow, de tranquilo, descansa, sin prisas, ¿vale? Y que tiene pues casi unas virtudes, unos hábitos y unas actitudes incorporadas que determinan una vida inteligente. Se puede iniciar a niños pequeños en recorridos de yacimientos arqueológicos, pues sí, se puede iniciar. Y hacer grandes rutas y sin salir de nuestra comunidad, y también las comunidades cercanas también tenemos. Y de aquí también otro objetivo que nos proponemos es iniciar en esas rutas de turismo de arqueología, para familias, personas con niños pequeños. Este yacimiento se ha conocido como Andelos ya de la mano de autores griegos. Fue la arqueóloga María Ángeles Mezquiriz la que nos propone que si hablamos de una ciudad romana, la debemos denominar en romano. Así también se acepta leer Andelos sin la S final. Andelo tuvo unos 2.500 habitantes en los siglos de mayor esplendor, el siglo I y el II, aunque sabemos que se asientan aquí a finales del siglo II antes de nuestra era, los romanos. Y conviven, al parecer, pacíficamente con ese pueblo que estaba aquí, ese pueblo prerromano, de la Edad del Hierro. Porque no hay vestigios de que hubo enfrentamientos, no han salido restos de incendio, que es lo más habitual. Cuando un pueblo avasalla a otro, pues incendia las casas. ¿Fue importante en tierra de vascones? Sí, era cruce de caminos. Una calzada venía de Zaragoza hacia Pamplona, Oyaso, Irún, y otra calzada venía de Jaca
en el Pirineo Ostense hacia Barea, Logroño, era cruce de caminos. Controlaba el Arga medio y unos 30 kilómetros a la redonda. Han aparecido aras y estelas en La Raga, en Berbinzana, en Lerate, en Las Nequeas, al sur de Valdizarbe. Entonces, este área estaba controlada por Andelo. Además de las ruinas, en la ciudad hay un recorrido que nos conduce hasta el depósito regulador que controlaba el agua que abastecía Andelos. Es la joya de la corona porque no hay otro en la península tan bien conservado y es lo que lo distingue y por lo que es conocido internacionalmente. 3 kilómetros más arriba están las presas, 2 diques que recogían el agua de un manantial. Son 2. La primera de Sillarejo. Al parecer no les resultó eficaz y tuvieron que hacer otra en el siglo II de argamasa, de hormigón romano. Entonces, esa característica de que haya dos diques diferentes también hace que los visitantes suban a verlas. En la propia ciudad se distinguen también 2 partes, una etapa romana y otra medieval bien diferenciadas. En la zona romana también tenemos diferenciadas 2. Ahora mismo nos encontramos en el barrio artesanal. ¿Y en el barrio artesanal qué ha salido? Pues ha salido la lavandería, tintorería o fulónica, que también es algo peculiar. Todo el conjunto de la lavandería, tintorería. Y una calle peatonal que estuvo porticada y que serían las casas de los artesanos. Aquí ya vemos grandes domus. Las domus eran las casas de los señores mandatarios o acaudalados. Han salido 3, se han excavado 3. La domus del peristilo, la domus de Baco, porque salió un mosaico de Baco en el triclinium o comedor de la casa, la domus del impluvium, por el impluvium tan hermoso con losas que vemos aquí, y las termas, el complejo de termas, ha salido también completo. Enclavado en una ínsula, en una manzana de la época, las termas se encuentran delimitadas por 3 calles, 2 de Cumani, que son las calles que van de este a oeste en toda ciudad romana, y por un cardo, en este caso Cardine minor, que va de norte a sur. Y ha salido todo el complejo, la parte de la palestra, que era donde hacían gimnasia, la zona de recepción, la zona de agua caliente, templada, tendrían también zona de masajes, el horno, otra puerta auxiliar que era por donde entraba la leña. Estamos hablando de ruinas mínimas, a nivel de superficie. No debemos olvidar que han sido campos de labranza, que ha sido una zona muy transitada y ha servido de cantera para 3 pueblos importantes cercanos y que ha sido expoliado. Pero bueno, en cualquier caso son ruinas que han dado muchísima información y podemos saber cómo se vivía aquí en los siglos de mayor esplendor del imperio, en el siglo I y II. Los romanos eran muy clasistas y estaban los patricios y estaban los plebeyos. A las termas venían los patricios con sus criados que les frotaban la espalda, vendrían las mujeres a una hora, los hombres a otra hora, se vivía bien, pero el que tenía, y estaban después los esclavos o los artesanos que hemos visto que tenían otra zona. En las inmediaciones de Andelos se encuentra la ermita de Nuestra Señora de Andión, muy venerada por los vecinos de Mendigorría. En su pared se ubican 2 inscripciones en latín. Su localización en el siglo XVII por parte del padre Moret, historiador del Reino de Navarra, fue clave para descubrir el yacimiento. Y al encontrarse esas inscripciones en latín, pues él ató cabos con otra inscripción que había salido a una mujer andelonense en Santa Cara, en la antigua Cara romana. Y enlazó esos 2 datos. Y ahí empezó la aventura de este yacimiento. Entonces sí que proponemos a las personas que vienen, las familias o los colegios, que vayan en busca de esas inscripciones para comenzar esta aventura. A simple vista puede parecer que lo que vemos son solo piedras, pero hay que ponerlas en valor y cuidar este pedacito de historia que nos regalan para entender nuestra evolución hasta nuestros días. Es tan importante porque conocer la historia y tener cultura te hace libre. Después es un patrimonio de todos nosotros. Además está en una zona céntrica de Navarra, muy cómoda para visitar. Tenemos una ruta cronológica que se puede hacer en un día. A 15 kilómetros está Berbinzana y ahí tenemos el yacimiento de las Heretas, prerromano, o de la Edad del Hierro o vascón. De ahí podemos venir aquí, introducirnos en el mundo romano. Ya estamos añadiendo siglos, ¿verdad? Y de aquí a Artajona, medieval. Y ya para rematar,
Pues Olite y las dinastías del Reino de Navarra. Andelos es un yacimiento que destaca por sus restos romanos, aunque no hay que olvidar que se completa con el medievo. Nos encontramos en la zona medieval, que transcurre entre los siglos XI y XIV. La ermita es del siglo XI y sabemos que en el siglo XIV ya desaparece. Hay constancia que hay 64 familias, 64 fuegos en 1360 y queda despoblado unos años más tarde, al parecer por la peste. Hay una diferencia abismal. La zona romana es muy ordenada, siguen unas pautas urbanísticas que ya tenían descritas y aquí en Andelos se ve perfectamente cómo sale la planta hipodámica, que decían ellos. Imagínate un tablero de ajedrez en el que marcan unas retículas, dos calles principales. A la calle principal que va de este a oeste le llaman Decumanus Máximo, que es así que ha salido aquí, y a la calle que va de norte a sur la llaman Cardo Máximo. Bueno, pues esa planta hipodámica aparece en Andelo y suele aparecer en todas las ciudades romanas. Y en la etapa medieval, como vemos, pues ya nada que ver. Son casas irregulares, estancias pequeñas, en cuesta, aprovechan enlosados anteriores, incluso en los enseres y en los materiales no tienen nada que ver con la etapa romana. La etapa romana ha salido a la luz mucho material, enseres personales, cerámica, monedas. En la etapa medieval apenas salen enseres de los que vivían aquí. Mendigorría es una localidad de aproximadamente 1000 habitantes ubicada en la zona media de Navarra y en la cuenca del río Arga. Limita con Puente la Reina al norte, Larraga al sur, al este con Artajona y al oeste con Cirauqui. Mendigorría tiene muchas cosas para resaltar a través de la historia. La primera noticia que tenemos de ella, las fuentes nos hablan del año 1158 cuando Sancho el Sabio, si no recuerdo mal, nos da los fueros. La localidad tiene muchísimos escudos nobiliarios que pertenecen a casas importantes cuyos beneficios eran sobre todo agrícolas, sacaban el dinero sobre todo agrícola y sobre todo por el vino. Tenemos una leyenda en Mendigorría que la torre está hecha con vino. Bueno, tengo que aclarar unas cositas. Es posible que físicamente se hiciera con vino, pero lo que sí se puede asegurar es que se hizo con el dinero que daba el vino, porque el vino en aquella época se exportaba incluso a América, o sea, el pueblo era muy rico precisamente por este producto agrícola. De hecho, pues la torre que tenemos, la iglesia, en su segunda fase constructiva es impresionante, o sea, parece una catedral, una torre tan inmensa, tan elegante, tan bien hecha, para un pueblo tan pequeño, pues es un poco curioso. Pero hay otras leyendas en pueblos de La Rioja, por ejemplo, que también hablan de que las torres se hizo con vino. No digo que no se hiciera físicamente, pero vamos, lo importante es el dinero que daba el vino. Aquí abarcamos prácticamente toda la historia desde el primer milenio antes de Cristo hasta hoy en día. Tenemos el yacimiento de Andelos, anteriormente estaba habitado por los vascones indígenas hasta que llegaron los romanos y bueno, ya la etapa medieval, la etapa del Renacimiento y del Barroco con la torre. Y es el yacimiento arqueológico de Andelos la joya de Mendigorría y la semilla que germina en 2002 con la puesta en marcha del Festival Romano, que ya se ha consolidado como una cita anual imprescindible para la villa. El Festival Romano nace en el año 2002. Este año hemos celebrado la 12ª edición del festival. Nace con la vocación de favorecer el yacimiento arqueológico, que es otra de las cosas grandes, del patrimonio grande que tenemos en Mendigorría. Nace bajo la dirección de la entonces alcaldesa María Asun Fernández. Hemos hecho 12 ediciones, estamos repasando la cultura romana en todos los aspectos. Hemos podido hacer desde una boda, desde el mundo del ejército, el mundo de los niños, el mundo de cómo eran, por ejemplo, una comida romana,
Todo esto estamos desmintiendo también lo que muchas veces Hollywood nos ha mandado. Nos acercamos a la realidad con todo el máximo rigor histórico. Por supuesto traemos también mercado de la época, resalta muchísimo el teatro de Plauto que hacemos. En realidad es un homenaje a nuestros antepasados. Curiosamente hay apellidos de gente de aquí que aparecen en las inscripciones de Andelos hace 2000 años, o sea que en realidad tenemos casi una línea directa con ellos. Lo que tengo a mis espaldas es una reproducción a escala real, con 7,5 metros de altura, de lo que podría ser una de las fachadas o una de las calles, vamos a decir así, del antiguo Andelos. Está inspirada en la Vía de la Abundancia de Pompeya, que es el único lugar del mundo donde se nos han quedado casas, prácticamente hasta el nivel del tejado. Tiene mucha simbología, estas casas, como veis, están llenas de color. Hay varias cosas para destacar en esta fachada. Una serían los lares compitales, que son altares que tenían los romanos en las esquinas. Podemos ver un montón de inscripciones, no es otra cosa que inscripciones para elegir a los ediles, para elegir a los concejales, para elegir a los alcaldes de las ciudades. También tenemos las inscripciones que hacía la gente de la calle, lo que hoy llamaríamos los grafitos, donde cada uno pues ponía lo que le venía en gana, por así decirlo, o sea, desde el precio de los productos agrícolas hasta te amo Caecilia. Pero no solo el yacimiento atrae nuestra atención. Un paseo por Mendigorría nos descubre otros atractivos, construcciones y una rica variedad de escudos que todavía recuerdan el esplendor que un día tuvo. Tenemos también dos ermitas. Una es la ermita de Santiago, donde se pueden encontrar en los alrededores restos de la Edad del Hierro. También tenemos la ermita de Nuestra Señora de Andión, la Virgen que tanto queremos en este pueblo. Hacemos romerías el día 1 de mayo. Tenemos también otra iglesia en Santa María, en lo más alto del pueblo, que era un poco el origen de la localidad, la primitiva iglesia. ¿Y qué más podría decir? El paisaje, sobre todo el paisaje, el paseo, las vistas que hay. Los escudos nobiliarios que hay en Mendigorría son numerosos. El más antiguo está en el ayuntamiento, del siglo XV, con las armas de Juan II y el padre del príncipe de Viana. Tenemos también dos casas con escudos del siglo XVI en el que se representan las llaves de San Pedro. Posiblemente estas casas serían de origen religioso, de arquitectura, aunque civil, pero vinculadas a la iglesia. También tenemos escudos del siglo XVIII, sobre todo. Todos estos están hechos en el material de la zona que es arenisca. Sin embargo, hay alguno de alabastro, también hay alguno de mármol muy interesante, porque tiene algunas esculturas, podríamos decir, casi de origen griego. También tenemos un escudo que es de origen bastardo, porque el yelmo del escudo mira hacia la derecha. Todos los escudos de la localidad, sin excepción, estaban pintados. Y si todavía tenemos más hambre de historia, no debemos olvidar que Mendigorría fue territorio de batallas. Aquí tuvieron lugar importantes enfrentamientos durante la Primera Guerra Carlista. En torno al puente de la Raga libraron combate los hombres de Zumalacárregui y los cristianos del Brigadier Carrera el 9 de marzo de 1835. Ya en julio de aquel año se libró la batalla que valió al general Fernández de Córdoba la victoria sobre los carlistas, y meses después, en septiembre, fueron vencidos definitivamente por los hombres del general Aldama. Bueno, pues en la Primera Guerra Carlista, el 16 de julio de 1835, se enfrentó el ejército carlista contra los liberales, 25.000 carlistas contra 36.000 liberales. Tanto Zumalacárregui había vencido a todos los isabelinos, a todos los generales, ya estaban ellos desmoralizados, no había forma. Un pequeño ejército sin caballería, apenas sin artillería, ¿cómo podían vencerlos? Y entonces esta batalla es el principio y el fin de los carlistas ya, porque vencen y se demuestra qué carencias tenía. En la montaña ahí se defendían bien como guerrilleros, pero en el llano ahí no tenían posibilidades porque les faltaba material, tanto artillería como caballería.
Mendigorría pertenece al dominio de vegetación mediterránea con un paisaje de carrascal y estepa y con veranos secos y calurosos e inviernos fríos con cierzo frecuente. El atractivo, desde luego, lo tiene en principio la luz. La luz casi podría decir que es mediterránea. Los tres cultivos tenemos aquí trigo, olivo y vid, ¿no? Y viña, vamos. Entonces eso se da siempre en lugares donde existe la luz mediterránea. Los paisajes también, el río, tenemos dos ríos, el río Arga y el río Salado. El patrimonio es impresionante desde el punto de vista urbanístico de las casas, del poder que tenían las casas precisamente por estos cultivos. Las calles, el paisaje, tantas cosas. Precisamente ese clima es el que dibuja un paisaje característico y de gran valor natural. No es tampoco un paisaje muy propio, muy exclusivo, pues sí se puede decir que es el equiparable a toda la zona media, que es un poco el paisaje mediterráneo, los ríos ya de carácter ya más mediterráneo, que discurren ya tranquilos por la zona, y sobre todo también paisajes agrarios, ¿no? Que es un poco lo que más se nos está perdiendo, pero que también tiene todavía su interés. Podría pasearse todavía por zonas de quejigal y de bosque mediterráneo, de encino y de quejigo, que todavía quedan algunos reductos en la zona. Podrían pasearse por ahí mezclando ese paisaje con campos de cultivo de cereal, que son bastante, yo creo que es un paisaje que cada vez queda menos y es bonito. Por supuesto, las zonas del río, que aunque pues bueno, los ecosistemas fluviales han estado siempre en Navarra muy, en los últimos años pues se ha reconocido que han tenido muchos problemas de conservación, poco a poco se van recuperando, y aquí también hay en concreto una zona que se recuperó hace creo que un par de años, 3 años así, por el gobierno de Navarra, un antiguo meandro del río Arga, en la Muga con Mañeru, entre Mendigorría y Mañeru, y es una zona abandonada que se ha recuperado ecológicamente desde el punto de vista ecológico para controlar las avenidas del río, pues bueno, como ganar llanuras de inundación ante estas avenidas, y de paso favorecer a una especie pues bueno, en peligro de extinción, que es el bisón europeo, que mucha gente dice que no está, pero es que es muy difícil de ver porque tiene unas costumbres nocturnas, es parecido a una nutria, es más pequeñito, más fino, y que sí que se está viendo que tiene interés en determinadas zonas del río Arga, y este es uno de esas zonas que se llaman territorio bisón. La oferta que nos propone Mendigorría incluye conocer nuestro pasado, historia y cultura, pero también nos ofrece alojamientos por si a estas alturas del programa nos ha picado ya la curiosidad y hemos escogido esta villa como destino para nuestra próxima visita. Uno de los lugares donde podemos pasar, por ejemplo, un fin de semana es su camping. El camping El Molino está situado en Mendigorría, es un camping de primera categoría. Tenemos el sello de la ISO 14000, el sello medioambiental de calidad. Lo que intentamos es que todas las actividades que se realicen en el camping de ocio y de turismo estén entrelazadas y estén directamente conectadas con el disfrute y el cuidado y el respeto al medio ambiente y a la naturaleza. Como te he dicho, es un camping de primera categoría, tenemos 22 bungalows, tenemos albergue, habitaciones con literas para 150 personas, tenemos parcelas de camping con luz y agua y desagüe. Tenemos también, como estáis viendo, piscinas, tenemos embarcadero con actividades como alquiler de piraguas, piragüismo con monitor, escalada, tiro con arco, tenemos también pistas de baloncesto, de tenis, minigolf. Principalmente lo que ofertamos es pues la riqueza que tiene esta zona, ¿no? Empezando por el buen tiempo, las buenas comunicaciones, que tenemos autovías absolutamente de todas las zonas o de todas las direcciones. Y luego pues la riqueza que tenemos en vino, la riqueza patrimonial, cultural, histórica, gastronómica. La verdad es que la zona media de Navarra ofrece una oferta turística muy interesante y, como te digo, lo mejor, el buen tiempo. Y es que Mendigorría lo tiene todo para ofrecernos una escapada inolvidable.